Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de economía familiar. Mi nombre es Juan Díaz y en esta ocasión voy a hablaros sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Estamos ante un impuesto al que se le presta poca atención por tener que aplicarlo en condiciones muy esporádicas y casi siempre asociadas a momentos dolorosos por la pérdida de seres queridos. Además, se trata de un impuesto que es complejo en su estructura y que siempre va a estar asociado o vamos a necesitar el asesoramiento de personal profesional para su aplicación. Y aparte de todo esto, pues también se da la circunstancia de que al ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, van a haber grandes diferencias de lo que se paga de una comunidad con respecto de la otra. Pero a pesar de todo ello, considero que hay una serie de aspectos que debemos de conocer para que la transmisión que hagamos de los bienes entre las familias, pues que sea de la forma menos gravosa posible y que además pues, esté en línea con nuestros deseos de transmisión. Entrando ya en materia sobre este impuesto, tenemos que decir que es un impuesto obligatorio, que hay que hacer uso de él o hay que aplicarlo en los casos de las herencias y legados que ocurren cuando la persona ha fallecido, que también habrá que realizarlo cuando hagamos una donación y también en los casos de que seamos los beneficiarios de un seguro de vida, al igual que ocurría con el impuesto del IRPF, que en su momento vimos que era un impuesto que era progresivo, que era, digamos, se pagaba más cuanto más se tenía. Vimos que en ese impuesto pues, se tenían en cuenta las condiciones familiares y personales del contribuyente. En este caso, este impuesto también tiene unas implicaciones dependiendo del grado de parentesco y también del estado patrimonial de la persona que recibe los bienes. A lo largo de la charla iremos destacando qué estructura de este impuesto está, digamos, vinculada con la normativa estatal y cuáles otras cosas dependen o donde residía la persona fallecida. Los impuestos, lógicamente, lo van a pagar quien lo recibe. En el caso de las herencias, lo pagarán los herederos. En el caso de las donaciones, lo pagarán los donatarios. Y en el caso de seguro de vida, lo pagarán los beneficiarios. El impuesto se paga a la fecha del fallecimiento o cuando se acepta la donación. El plazo para pagar este impuesto, que insisto que es un impuesto que es obligatorio, es a los 6 meses desde la fecha del fallecimiento, en el caso de las herencias, y al mes de recibir la donación. Los impuestos, como antes hemos comentado, se pagan en la comunidad autónoma donde haya vivido el fallecido en los últimos 5 años, si estamos hablando en el caso de las herencias y de los seguros. Sin embargo, si estamos hablando de donaciones, lo va a pagar el donatario, pero en la comunidad autónoma donde reside este donatario. El testamento es el documento en el que expresamos nuestra voluntad de transmisión y indicamos a qué personas queremos que vayan nuestros bienes. El testamento siempre conviene hacerlo y hay una serie de ventajas que le iremos explicando a lo largo de la charla para ver qué diferencias hay de hacerlo o no hacerlo, pero que principalmente la ventaja fundamental de hacerlo es que es un trámite muy sencillo y económico. Un testamento puede costar entre 40 o 60 euros. El testamento es voluntario y secreto. Se puede hacer en cualquier notaría de cualquier provincia o de cualquier ciudad, simplemente con llevar el DNI. No se requiere que se especifiquen a la hora de hacer el testamento los bienes que se poseen en ese momento. Y además se pueden hacer tantos testamentos como deseemos, con lo cual el último anula el anterior. ¿Qué ocurre si no hacemos el testamento? Pues evidentemente, al no dejar claramente en un documento expresado nuestra voluntad de que alguien queremos que los bienes vayan, pues a la hora de hacer el fallecimiento hay que hacer lo que se llama hay que hacer una declaración de herederos. Y a partir de ese momento, los bienes simplemente se van a transmitir en función de lo que establezca el Código Civil. El testamento del uno para el otro es el testamento más comúnmente utilizado por los matrimonios. Se deja la nuda propiedad de todos los bienes a los hijos, a partes iguales, pero establece que el usufructo universal y vitalicio de toda la herencia sea para el cónyuge viudo. Lo explicaremos más adelante. Los hijos, con este testamento,
Los hijos no podrán vender ningún bien hasta que el cónyuge renuncie al usufructo o se cuantifique y se pague su valor. El cónyuge viudo podrá usar y disfrutar de todos los bienes del esposo o de la esposa, tanto de la vivienda, cuentas corrientes, depósitos. ¿Quiénes son los herederos? Pues los herederos son las personas que reciben los bienes y adquieren sus derechos y también adquieren sus deudas. Los herederos forzosos en este impuesto son primero los hijos y los nietos, después son los padres y después son los cónyuges. Y además en esta línea, ante un fallecimiento de una persona que no haya hecho testamento, el Código Civil establece que quienes van a recibir los bienes van a ser primero los hijos, si no hay hijos, los recibirán los padres, y si no hay hijos ni padres, los recibirán los cónyuges. Y lo que llamamos la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite los bienes, sus derechos y sus obligaciones. En la herencia vamos a distinguir tres partes fundamentalmente, que son la legítima, el tercio de mejora y la libre disposición. En primer lugar, este esquema de la herencia siempre se establece cuando estamos expresando la voluntad de hacer testamento. Entonces, a la persona que va a hacer el testamento se le obliga, si estamos hablando de una persona casada con hijos, que se atenga a esta estructura por la cual un tercio de todos los bienes es lo que se llama la legítima, que tiene que ir para los hijos a partes iguales. Otra parte, que es la de mejora, en la que nos permite, que va también para los hijos, pero nos permite beneficiar más a un hijo con respecto de otro. Y luego hay otra parte, que se llama la libre disposición, que podremos dejarla a quien queramos. De tal manera que si nosotros vamos a hacer el testamento, podemos hacerlo en función de esta distribución. Cuando antes hemos comentado que estábamos haciendo un testamento del uno para el otro, el más común de todos los que hemos comentado, en ese testamento lo que estamos diciendo, que al fallecimiento de uno de los cónyuges, todos los bienes van a ir para los hijos a partes iguales. Y lo que estamos estableciendo también en ese testamento es que la esposa o el esposo, el que haya quedado viudo, va a tener derecho al usufructo de todos los bienes. Ahora bien, ¿qué ocurre si no tenemos hecho el testamento? La persona ha fallecido, no ha hecho el testamento y, por tanto, aplica lo que establezca el Código Civil. Y el Código Civil va a decir lo siguiente. Ante el fallecimiento sin testamento, todos los bienes de la persona fallecida, si tiene hijos, van a ser para los hijos a partes iguales. Y a la cónyuge o al cónyuge, el que quede, solamente va a disponer del usufructo de un tercio de sus bienes. Es aquí donde vemos la diferencia de hacer el testamento, que antes hemos dicho del uno para el otro, o no hacer el testamento. Los herederos forzosos son, en primer lugar, los hijos, posteriormente son los padres y, en ausencia de ambos, el cónyuge, en el caso de que estemos hablando de una persona casada. Si no tenemos ni hijos, ni padres, ni cónyuges, que estamos en caso de solteros o de otra naturaleza, los herederos se llaman colaterales. Y a partir de aquí, pues pueden ser hermanos, sobrinos, primos y demás. Vamos a ver qué ocurre en el caso de un matrimonio que no tenga hijos. Pues en el caso de un matrimonio que no tenga hijos, si queremos hacer el testamento, podemos hacerlo en base a esta estructura. La persona que está casada y que tiene padres, obligatoriamente tendrá que dejar un tercio de sus bienes a los padres de forma obligatoria, que es la legítima de los padres. Y las dos terceras partes puede disponer de ellas a libre disposición. La ley va a salvaguardar el 50% del usufructo de sus bienes para la esposa o el esposo viudo. Por tanto, si nosotros hacemos testamento, podemos acogernos a esta estructura. Pero si no hiciéramos testamento, el 100% de los bienes, el 100% de los bienes del fallecido irán a sus padres, no a su esposa, a sus padres. Ya a la esposa solamente le va a corresponder el 50% del usufructo de los bienes. Luego, ya estamos discriminando las ventajas y los inconvenientes que tiene hacer o no hacer el testamento. Ante el fallecimiento de una persona familiar,
lo primero que tenemos que tener es un certificado de defunción, que es un documento gratuito que lo da el registro civil. A continuación, habrá que pedir el certificado de últimas voluntades. Este certificado de últimas voluntades es un documento que se envía al Ministerio de Justicia en el que nos va a decir cuál ha sido el último testamento que ha realizado la persona fallecida. Y lo que también se suele pedir ante el fallecimiento de una persona es también ver si tiene un certificado de seguros por si la persona fallecida tenía seguro de vida o seguro de ahorro, que como hemos dicho antes también tendrá que pasar, transmitirlo a sus beneficiarios. Como aquí indico, si el testamento se podrá, que lo sabremos a través del certificado de últimas voluntades, tendremos que pedir una copia autorizada del testamento para saber la persona fallecida qué es lo que desea hacer con sus bienes. Por supuesto, habrá que tener en cuenta en que el régimen económico en el que estaba esa persona, porque si hablamos de un matrimonio y que está en régimen de gananciales, pues de todos los bienes solamente se tendrá que tener en cuenta el 50%. Además de los bienes, habrá que determinar cuáles son también las deudas, porque su inventario va a ser el inventario neto, es decir, los bienes que tiene menos las deudas que tenga contraídas. Una vez que tengamos establecidos todos los bienes, cuando hablamos de bienes, pues hablamos de casas, hablamos de cuentas, hablamos de acciones, de fondos de inversión, de fin, de todo aquello que tenga un valor a la hora de su fallecimiento. Y cuando ya tengamos establecidos todos estos bienes, hay que valorarlos. Pues una cosa que hay que tener en cuenta a lo largo de este proceso que iniciamos ahora es que a todos esos bienes hay que darle valor. Y el valor que vamos a darle a esos bienes va a ser el valor que tengan los bienes a la fecha de fallecimiento. Hay bienes que son claros y no ofrecen dudas de qué valor tienen, como puede ser una cuenta bancaria de lo que había en el momento de su fallecimiento, y por el contrario, otros bienes como son bienes inmuebles o bienes, acciones o fondos de inversión o de otra naturaleza, pues habrá que darle el valor que tenga en cada caso. Si hablamos de acciones, pues habrá que tomar el valor que tengan las acciones en el momento del fallecimiento, al igual que los fondos, el valor de participación de los fondos, pero en el caso de los bienes inmuebles o de los terrenos, hay que atribuirle el valor de referencia, que es el valor que se le asigna a todos los bienes y que aparece ya en el catastro de la comunidad donde reside. Una vez establecido y valorado todos los bienes, al final vamos a tener un valor numérico en euros de todos los bienes que vamos a transmitir. Una vez que hayamos visto todos los bienes, pues tenemos los bienes y tenemos las personas que lo van a recibir, pues a cada persona, según lo establecido en el testamento, va a corresponderle una parte de esos bienes. Y eso va a quedar todo recogido en el cuaderno particional. Y este es el esquema. Primero, saber quiénes son las personas que lo reciben y, por otra parte, saber los bienes que tenemos. Ahora, a partir de este momento, lo que hay que hacer es proceder al pago del impuesto. Y aquí vamos a hacer el esquema de cómo vamos a ir haciendo todos los trámites para pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Todos los bienes, como hemos dicho antes, los tenemos que inventariar y los tenemos que valorar. Una vez valorados, se le rezarán las deudas que tenga la persona fallecida. Y una vez que los bienes, pues aquí tenemos el caudal hereditario. Por ley, la normativa legal obliga a incrementar este caudal hereditario dándole un 3% en conceptos de ajuar y en seres. Por tanto, a este caudal hereditario se le aplica un 3% y esta sería la masa hereditaria que vamos a distribuir entre nuestros herederos en la cuantía que hayamos establecido en nuestro testamento. A partir de este punto, cada heredero va a coger una parte de esta masa hereditaria. Y esta cantidad es la que va a constituir el impuesto que tiene que pagar ya en su comunidad. Y vamos a tener este tipo de estructura que yo la voy a expresar de una forma gráfica y rápida, fijándonos en los conceptos más que en lo numérico. Pero el proceso es el siguiente. Una vez ya repartida la masa hereditaria en cada uno de los herederos, si cojo un tramo de un heredero determinado, aquí tenemos ya la base imponible que se le aplica a este heredero. Bueno, pues a partir de este proceso se hace lo siguiente. En primer lugar, se le somete a unas reducciones que ya vienen establecidas en caso que le aplique.
se le restan de la base imponible y esto forma lo que se llama la base liquidable. Y al igual que ocurría en el impuesto del IRPF, que decíamos que se le aplica una tabla y que esa tabla era progresiva, pues esa tabla nos va a traducir la base a impuestos que hay que pagar. Pues lo que haríamos será meternos en esta tabla, que insisto que es de carácter progresivo, y, y a esta base liquidable nos va a decir cuánta cuota íntegra hay que pagar a Hacienda por el concepto de impuestos de transmisiones, del impuesto de sucesiones. Y nos sale la cantidad a pagar. Pero como decía al principio, este impuesto tiene otra peculiaridad. Puede ser que haya un efecto multiplicador dependiendo de que la persona de grado de parentesco y de si tiene, digamos, patrimonio preexistente. Y por tanto puede haber un factor multiplicador que incremente aún la cuota íntegra. En el caso que estamos hablando, o que generalmente vamos a hablar de ejemplo más adelante, de un matrimonio con hijos que pertenecen al grupo 1 y 2, no van a multiplicar. La cuota íntegra va a ser la cuota tributaria. Pero en el caso de que el parentesco sea más lejano, puede ocurrir que esta cuota tributaria se incremente multiplicándola y haciendo que la cuota tributaria sea mayor. Como yo resido en la comunidad de Castilla-La Mancha, voy a ver lo que aplicaría en mi comunidad, pero cada persona tendrá que ver o ver qué aplica en la comunidad de la persona que ha fallecido, porque serán, digamos, deducciones y bonificaciones totalmente distintas. Para centrar un poco el tema, voy a coger el ejemplo de la comunidad en la que yo resido y vamos a verla en el supuesto de que estemos trabajando con un grado de parentesco de los grupos unidos, que hemos dicho que lo forman los hijos, los padres y la cónyuge. Pues esas personas que están todas dentro del grupo 1 o 2, mi comunidad establece lo siguiente. En el caso de sucesiones, si la base liquidable que era esta de aquí, antes de pasar la tabla, es inferior a 175.000 euros, mi comunidad dice que no tengo que, está todo bonificado al 100%. Es decir, no tengo que pagar nada. Eso es lo que establece en cuanto a sucesiones. Y en cuanto a donaciones, me dice que si la base liquidable es menor de 120.000 euros, pues me va a bonificar el 95%. Solamente voy a pagar el 5% de la cuota tributaria, que vamos a reforzarla ahora con el ejemplo que voy a poner. El supuesto número 1 se trata de un matrimonio que tiene 2 hijos y fallece uno de los dos, el marido o la esposa. Este matrimonio ha hecho testamento y tiene el testamento del uno para el otro. En este testamento se establece, como ya hemos dicho anteriormente, que los hijos heredan todos los bienes y se reparten a partes iguales entre los hijos. Y la cónyuge tiene el usufructo de todos los bienes. Este matrimonio estaba en régimen de gananciales. En el ejemplo que aquí propongo, hemos valorado que esta persona, este matrimonio, tenían casas, tenían cuentas bancarias, tenían acciones y como resultado del inventario y de la valoración de sus bienes, resulta que este matrimonio tenía un valor de 340.000 euros. No tienen deudas y, por tanto, el caudal hereditario, el caudal que se va a transmitir a los hijos, como estaban en gananciales, es el 50% de los bienes que tiene el matrimonio. Por tanto, esos 340.000 euros le corresponden 170.000 euros a la persona que es la que va a transmitir los bienes, la persona fallecida. Como establece la ley, a esos 170.000 euros hay que incrementarlos en el 3%, que es el ajuar, y por tanto la masa hereditaria son 175.100 euros. Pues bien, ahora esa masa hereditaria se va a distribuir, como hemos dicho, entre los hijos, pero también hemos de tener en cuenta que la madre o el padre que haya quedado viudo tiene el usufructo de todos los bienes. Por tanto, cuando vayamos al notario o vayamos a la gestoría, esa lo van a calcular cuánto es el valor del usufructo de todos los bienes. Yo aquí lo he calculado, por el cual el usufructo de todos los bienes de la esposa son 33.269 euros. Pues bien, a esa masa hereditaria le quitaremos estos 33.000 euros y lo dividimos por dos, con lo cual a cada hijo le corresponde 70.915 euros con 5. Esto es hasta ahora lo que hemos hecho, simplemente tener la masa hereditaria y repartirla según los herederos.
¿Qué hay que hacer ahora? Pues que cada hijo y la esposa tendrán que pagar los impuestos correspondientes el impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí he puesto el esquema de cada uno de los hijos, lo que tiene que hacer en su comunidad autónoma. Y vamos a ver el ejemplo de cada uno de ellos. El hijo uno, al igual que el hijo 2, tiene los 70.915 euros. Pues esta cantidad se le va a meter una reducción que ya viene establecida por ley de 15.000 euros y al final va a tener una base liquidable de 54.958 euros. Cuando nos metamos en la tabla correspondiente, vamos a comprobar que a esta base liquidable le corresponde una cuota de 5.580 euros, que será la cuota íntegra. Como se trata de hijos, los hijos no tienen ningún coeficiente multiplicador, con lo cual la cuota íntegra es igual a la cuota tributaria. Y es aquí ahora donde hay que establecer los beneficios fiscales que tenga establecida la comunidad correspondiente. Como en el ejemplo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en mi comunidad autónoma, que es Castilla-La Mancha. Mi comunidad autónoma, os recuerdo que decía lo siguiente: si la base liquidable es inferior a 175.000 euros, es decir, si la base liquidable, que es esta de aquí, es inferior a 175.000 euros, mi comunidad me dice que estoy exento de pago. El hijo número uno no pagaría nada, el hijo número 2 tampoco pagaría nada, y por supuesto la madre, que tiraba base imponible, que era su fruto, tampoco pagaría nada. Luego en mi comunidad autónoma, cuando hiciéramos el pago del impuesto, a pagar el cero. Pero ahora vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que hay una persona que es soltera, que no tiene padres, y que tiene los mismos bienes que tenía el matrimonio conjuntamente, los 340.000 euros. Pues estos 340.000 euros, esta persona va a consistir, a no tener deudas, va a ser su caudal hereditario. A ese caudal hereditario le pondremos el 3% de la JUA, que eso ya viene por ley establecido, y al final va a tener una masa hereditaria de 350.200 euros. Este es todo lo que viene que va a transmitir. ¿A quién lo va a transmitir? Pues en el caso que también hemos puesto, solamente hay un heredero legítimo, que es su hermano. Por tanto, el hermano va a ser la persona que va a recibir los 350.000 euros. Y por tanto, el hermano tendrá que ir a su comunidad a ver cuánto tiene que pagar de impuestos. Pues bien, aquí nos encontramos con lo siguiente: esta persona va a tener una pequeña reducción, que va a ser menor que la de los hijos, pero va a obtener con ello una base liquidable. Esta base liquidable se mete en las tablas y le va a decir una cuota que le corresponde, la cuota íntegra. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que esta persona, que es su hermano, está en el grupo 3. El grupo 3, en la tabla que os he puesto, en la tabla número 3, hemos dicho que cuando el grado de parentesco está en el grupo 3, a esa persona, suponiendo que no tenga un patrimonio preexistente, le corresponde multiplicarlo por 1,5882. Luego, ¿qué tenemos que hacer? A esta cantidad que había aquí, hay que multiplicarla por 1,5 veces, con lo cual la cuota tributaria se ha convertido en 105.185 euros. Ahora llega la persona y dice: ¿y mi comunidad tiene algo establecido para mí? ¿Tiene alguna bonificación? Pues no la tiene. En el caso de mi comunidad, solamente tenemos bonificaciones para las personas del grupo 1 y 2. Esta persona que está en el grupo 3, pues no tiene ninguna bonificación. Luego, esta persona tendrá que pagar de impuestos de sucesiones 105.185 euros. Fijaros el contraste de un ejemplo con respecto del otro. Cuando estamos transmitiendo la misma cantidad de dinero de una persona fallecida en un matrimonio a una persona soltera, las diferencias son brutales, porque en el primer caso no pagaban nada a sus herederos y aquí está pagando 105.000 euros. Vamos a hacer otro ejemplo ahora también en mi comunidad, que en vez de hacer una herencia, vamos a hacer una donación. Voy a poner el ejemplo de que yo, que vivo en mi comunidad, quiero donar a una hija mía, a un hijo, con 30.000 euros. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues en este caso, el ejemplo es similar a los anteriores, nada más que aquí ya sabemos a quién queremos dárselo
y la cuantía, luego estamos ya pagando el impuesto en la comunidad. Es decir, mi base imponible de la hija que recibe el dinero del padre son 30.000 euros. Cuánto va a pagar esta hija de impuestos? Pues vamos a ver si hay reducciones, que no las hay. Aquí tenemos la base liquidable, que son los 30.000 euros que hay que meter en la tabla, y tenía que pagar de impuestos 2.652 euros. Al ser una persona de grupo 1 y 2, tampoco se le multiplica, con lo cual la cuota tributaria son 2.652 euros. Esta sería la cantidad que habría que pagar estatalmente, por así decirlo. Pero ¿qué dice mi comunidad? Pues mi comunidad me dice que cuando estamos hablando de donaciones, si la base liquidable, esta de aquí, es inferior a 120.000 euros, que lo es, pues tengo una bonificación del 95%. Con lo cual, de la cuota tributaria que me ha salido, solamente tendré que pagar el 5%. Dicho de otra manera, esta persona a la que yo le he dado una donación de 30.000 euros, solamente tendrá que pagar de impuestos 132.000 euros en mi comunidad. Es posible que en otra comunidad pues esté todo exento y no haya que pagar nada. Recomendaciones que yo sí quiero transmitiros. Primero, es muy importante que tengamos ya una idea aproximada, o para nosotros o para nuestros padres, que tengamos una idea aproximada de qué va a constituir sus bienes, los bienes que va a transmitir. Y por tanto, pues saber un poco más o menos si tiene acciones, si no tiene acciones, si tiene casas o tiene cualquier cosa, y que también ya tenga una idea clara de cómo quiere, a quién quiere dárselo, a través del testamento, y hacerle ver que a veces pues es importante, si queremos que la cosa vaya como él quiere, va a estar obligado a tener que hacer un testamento en el que especifique cómo hacerlo. Otro aspecto muy importante es conocer las bonificaciones de la comunidad en la que está viviendo la persona fallecida. Es por ello por lo que el ejemplo que yo he puesto ahora de mi comunidad, en este caso de Castilla-La Mancha, que sepamos qué tiene establecido en mi comunidad. Pero si otra persona vive en otra comunidad, pues puede ser que tenga unas ventajas mayores o peores. Luego también podemos analizar las ventajas que tenga que en vida hagamos donaciones. Hemos dicho que la donación, pues entre padres e hijos, no es muy gravosa, e incluso hay comunidades que las donaciones son totalmente gratuitas. Luego también es importante que tengamos en cuenta lo que es la pluralidad municipal. Es muy frecuente encontrarnos, si el ejemplo que antes he puesto de una persona soltera que tenía unos bienes, que se los va a dejar a su hermano y que se va a encontrar con que tiene que pagar unos impuestos grandísimos. Además, tiene que tener en cuenta que aparte de esa cantidad que paga por el impuesto de sucesiones y donaciones, va a tener que pagar los gastos que se le producen en el notario. También va a tener que pagar las plusvalías municipales. En fin, se puede dar perfectamente la circunstancia que la persona no se encuentre, no tenga el dinero para hacerle frente al pago de los impuestos, con lo cual puede tener dificultades para recibir la herencia. Es lo que aquí he puesto. Considerar la posibilidad de que cuando llegue el momento del reparto de la herencia, que renunciemos a ella, a beneficio de inventario. Insisto que para hacer esto tenemos que estar dentro del periodo de los 6 meses que hay para hacer todos los trámites. Considero que es importantísimo tener hecho testamento por las muchas razones que ya os he explicado a lo largo de la charla. Otra cosa también que conviene aclarar es que los planes de pensiones no tributan el impuesto de sucesiones. Siendo consciente de la dificultad que tiene este impuesto, he pretendido dar una pincelada de los temas más importantes, y además me he tomado el atrevimiento de hacer un pequeño ejercicio para ver un poco cómo se valora todo en mi comunidad. En definitiva, esto es lo que quería comentaros, y espero haberos dado un poco de luz en este tema que considero que es bastante áspero y complicado. Bueno, pues sin más ya me despido hasta una próxima charla. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente.